Amigos de Gritos en la Noche, qué bueno que nos acompañan una semana más. Hoy es otro domingo de historias de terror. Historias que ustedes nos han hecho llegar a través de sus correos y sus mensajes directos. En esta ocasión, una nueva antología de horror nos trae varias historias distintas que hemos agrupado especialmente para este episodio. Si ustedes tienen una anécdota que quieran que aparezca en el canal, pueden enviarla a través de nuestro correo electrónico o nuestro mensaje directo en la página de Facebook. Además, les pedimos que compartan este contenido con las personas que ustedes crean que puedan interesarse en él o que puedan hacernos llegar alguna historia interesante. Ahora sí, vamos a empezar. Estas son nuestras recomendaciones de siempre que ya conocen la mayoría. Vayan por una taza de café, reúnan a la familia, apaguen la luz y quédense con nosotros. Hola amigos, soy Daniel y vivo en Montevideo, Uruguay. Quería compartir con ustedes una experiencia que me ocurrió hace aproximadamente un año. Ya la he compartido con todos mis conocidos y para mi sorpresa, al menos por acá, me he encontrado con algunas anécdotas similares y me gustaría saber si alguno de ustedes también ha vivido algo así. Me mudé hace 2 años a las afueras de Montevideo, que era donde había vivido toda mi vida. Un par de fines de semana después, cuando por fin logramos terminar de acondicionar la nueva casa, mi pareja y yo, decidimos que era tiempo de hacer una fiesta de inauguración para nuestros amigos y conocidos. Para la ocasión decidimos realizar un asado, aprovechando el gran parrillero que teníamos en el patio de fondo, por lo que preparamos el área colocando un enorme foco que alumbrara todo ese espacio abierto al final de nuestra propiedad. La fiesta, por supuesto, fue un éxito. Y cuando todos nuestros amigos se fueron, ya cansados por los preparativos que habíamos hecho, decidimos dejar la limpieza para el día siguiente. Mi novia y yo tomamos un momento para charlar y después decidimos irnos a dormir, por lo que nos levantamos del área del parrillero y caminamos hacia la casa. Y fue justo antes de entrar en la vivienda que estiré el brazo para apagar el interruptor improvisado que habíamos colocado con aquel enorme foco del patio. Una vez que la luz se había apagado, algo me hizo mirar hacia el parrillero, y con los ojos aún intentando acostumbrarse a la oscuridad, pude percatarme de que algo estaba encima del asador. Al menos aquí en Uruguay, los asadores acostumbran tener chimenea, y justo sobre esta se encontraba una figura. Era una forma negra, como detenida, parada, encima de aquella chimenea. Intentando distinguir mejor la forma, entrecerré un poco los ojos para forzarlos a que se acostumbraran a la oscuridad. Pero creo que fue en aquel justo momento que esa cosa notó que me quedé viendo en su dirección. Y con pose amenazadora comenzó a levantarse, revelando una figura humanoide, delgada y de color negro, pero muy, muy alta, quizás de unos 2 metros de altura, balanceándose perfectamente sobre aquella chimenea. Me quedé absolutamente atónito, sin que mi mente pudiera explicar qué era eso que estaba viendo. De repente, un sentimiento terrible me invadió. Era un miedo inexplicable y descomunal que se apoderó de mí, y fue entonces cuando aquel ser pareció desplegar unas enormes alas
y con un suave movimiento flexionando sus delgadas rodillas, salió disparado hacia arriba y hacia la derecha, perdiéndose en la inmensidad del cielo nocturno. Me quedé paralizado como nunca en mi vida, y apenas cuando pude moverme, rápidamente giré buscando la mirada de mi compañera, solamente para encontrarla pálida y con los ojos muy abiertos, lo cual me dejó claro que ella también había visto lo mismo que yo. ¿Viste eso?, le dije mientras la tomaba de la mano para hacerla reaccionar. Ambos nos apresuramos a meternos a la casa. Cerramos puertas y ventanas detrás de nosotros y pretendimos irnos a dormir, no sin antes revisar 100 veces que nada se hubiera quedado abierto o mal cerrado. Aterrados, pasamos aquella noche abrazados en la cama, intentando buscar explicaciones racionales para lo que habíamos visto. La verdad, nunca pudimos encontrarlas. Hola amigos de este canal. Recientemente publicaron un relato que les compartió un amigo mío. Cuando ese video estuvo en línea, mi amigo lo compartió con nuestro grupo de amigos y desde ahí quedé prendado de los videos de este canal. Así que hoy me he decidido a contarles un pequeño suceso paranormal que viví hace ya más de 20 años. Era 1999. Lo recuerdo porque era justo al final de mi primer año de preparatoria. Ya desde un par de años antes, mi padre había tenido la oportunidad de contratarnos internet en la casa. Y como en la prepa tenía muchos trabajos, también me compraron una computadora para mi cuarto. Y así, no acapararía la computadora familiar. Por supuesto, aquel ordenador me fue de mucha ayuda para realizar múltiples trabajos en la escuela. Pero para ser sinceros, también la usaba para ver material, digamos, poco apto para menores. Y no me refiero precisamente al que ustedes están pensando. Por aquellos años recuerdo que se pusieron muy de moda las páginas web con fotos de crímenes, de cadáveres de personas con deformidades, y en aquel tiempo mis amigos y yo desarrollamos una especie de adicción a ellas. Sí, lo sé, parece algo muy enfermo, y mi yo de 38 años lo entiende así, pero en aquel tiempo simplemente era como desafiar los límites para ver algo prohibido, algo que la mayoría de la gente no soportaría. En fin, un viernes por la noche terminé un trabajo con la intención de no tener que hacer nada más durante el fin de semana. Al cerrar mi archivo de Word, abrí el navegador para revisar mis páginas, esas que solía visitar. En una de ellas, había algunas fotos nuevas. El escueto artículo al que accedí hablaba de un joven en Inglaterra que se había quemado por combustión espontánea. Yo había escuchado previamente ese término en un capítulo de alguna serie de televisión, así que sabía exactamente a qué se referían. Las fotos solo mostraban cenizas en blanco y negro, que bien podrían haber sido solo tierra fotografiada. Pero por alguna razón, aquellas imágenes me provocaron un escalofrío. Después de las primeras fotos, venía una declaración de uno de los amigos del chico, que decía que aquel joven había estado visitando una secta recientemente. Y posteriormente, hablaban de que los investigadores habían indagado sobre esa secta y que acostumbraban a adorar a deidades paganas celtas y ofrecían sacrificios con fuego. En letras azules, como un hipervínculo,
estaba resaltado el nombre de aquella secta a la que se referían. Y yo le di clic, intentando satisfacer mi morbo y curiosidad del momento. Aquel enlace me redireccionó a una búsqueda en Google. De ahí, comencé a visitar todos y cada uno de los links que se me presentaban donde mencionaban aquella secta. Y saltando desde un enlace a otro, llegué a una página toda de color gris con una imagen de Anubis, el dios egipcio con cara de chacal. Y debajo de ella, 2 enlaces que decían inglés o español. Hablaba inglés bastante bien, pero después de visitar varias páginas en ese idioma, era un descanso encontrar algo en español. Y le di clic a ese enlace que me llevó a una página con la fotografía de una hoguera, que decía que la organización se encargaba de cumplir tus sueños, hacerlos realidad a través de la voluntad del fuego. Pero nada más. Le di regresar al navegador y entonces entré al enlace de inglés, y la información era muy diferente. Sí, también comenzaba con aquella promesa de cumplir tus deseos a través del fuego, pero continuaba hablando de espíritus y dioses antiguos que se manifestaban con los elementos naturales. Y después venía una especie de petición o plegaria que, aunque no recuerdo con las palabras exactas, decía algo como: en el fuego tus cenizas arderán, pero quedarán cubiertas con oro que alcanzará para cubrir a toda tu descendencia. Tu alma es lo único que pide. Él es. Y después de esas palabras, un nombre extraño que sí recuerdo, creo, pero prefiero no mencionar. Aquellas frases me provocaron una sensación tan extraña, un escalofrío tan fuerte, que hizo que me retorciera un poco. En ese momento, el sonido de mi boiler encendiéndose fue muy notorio en el vacío auditivo de la noche, haciendo que se escuchara como una pequeña explosión. Pero nadie se estaba bañando. Era ya de madrugada y, de hecho, nadie estaba utilizando agua, por lo que era inconcebible que se hubiera encendido solamente porque sí. Desconcertado y asustado, salí para ver si aquel sonido era mi boiler o alguna otra cosa. Pero lamentablemente yo estaba en lo cierto. El calentador de agua se había encendido como si alguien estuviera tomando un baño. Pero más desconcertante aún, en las hornillas de la estufa, 3 de ellas también se habían encendido. Claro, mi estufa era automática, sí, pero aún así era imposible que se hubieran prendido solas. Sí, tal vez mis papás también pudieron haber dejado alguna encendida por error, pero no 3 de ellas. Los perros de la colonia aullaban sin parar, y todo aquello simplemente me aterró. Cerré las hornillas de la estufa y corrí a mi cuarto sin voltear hacia atrás para encerrarme ahí, donde unas oleadas de calor incontrolable comenzaron a recorrer mi cuerpo de arriba a abajo. Me puse a rezar, convencido de que estaba yo también a punto de empezar a arder como aquel chico de las publicaciones, y no dejaba de pedirle a la Virgen y a los ángeles que me protegieran, que guardaran mi alma, que para este punto yo ya estaba convencido de que probablemente sin querer había entregado mi espíritu a otro ser mucho más oscuro. Eventualmente, aún con todo el terror, me pude quedar dormido. Al despertar me sentí más calmado. Salí a desayunar.
Y mi madre entonces me preguntó si yo había calentado algo por la noche, porque había olvidado 2 hornillas encendidas. Le dije que no, y sin que ella supiera nada de lo que me había pasado en la noche, se repitió para sí misma que quizá había sido mi papá entonces el culpable. Yo no le dije nada ni la corregí. Después de aquella extraña noche, nunca más pasó algo raro en mi casa. Aunque fuera de ella, sí que me tocó vivir otras 2 o 3 cosas que no tienen explicación y que tal vez un día de estos me anime a escribírselas. Mi hermana ha estado muy interesada en todo lo relacionado a Los Ángeles desde hace casi ya una década. Desde leer acerca del tema hasta practicar una especie de meditaciones para recibir mensajes de ellos. Pues bien, hace 4 años, mientras celebrábamos su cumpleaños, en compañía de todos nuestros amigos, estando en casa de mi mamá, llegó el momento de partir el pastel. Mi hermana, en lugar de colocarle una vela normal, le puso una pequeña veladora que ella había preparado con algunas hierbas y esencias para atraer la buena fortuna, según sus enseñanzas angelinas. Todos mis amigos y vecinos cantábamos las mañanitas en torno a ella, mientras, con la luz apagada, aquella pequeña vela brillaba lista para convertirse en el deseo de cumpleaños de mi hermana. Sin embargo, cuando ella sopló para extinguir la luz de aquella vela, un estruendo muy fuerte se escuchó, dejando a todos perplejos por un segundo. Casi de un brinco, uno de mis vecinos encendió la luz solo para encontrarnos que el vidrio de la mesa del comedor se había partido inexplicablemente por la mitad. Aquel vidrio anteriormente yacía plano, perfectamente colocado sobre el tablón de la mesa, y no tenía forma de cómo doblarse o romperse. Y sin embargo lo hizo. Todos en la fiesta nos quedamos asombrados por el hecho y lo comentamos como algo inexplicable. Algunas vecinas incluso dijeron que seguramente eran los ángeles de visita. Lo extraño es que a partir de ese día mi hermana tuvo pesadillas por varios días, en las que soñaba con un ángel que venía y que le hablaba de mi abuela, fallecida 3 años antes. Este ángel, perturbador en su aspecto, le pedía que buscara en la casa de mi abuela algo que ella había dejado ahí. Por aquellos tiempos, la casa de mi abuela aún no se había definido totalmente dentro de los trámites de herencia que ella había dejado. Sin embargo, la hermana de mi madre había lenta pero cuidadosamente saqueado varias cosas de la propiedad, entre ellas joyas y objetos de valor, y sin embargo, tratando de hacer caso a los mensajes que recibía en sus sueños, mi hermana y mi madre visitaron la propiedad y, haciendo una limpieza exhaustiva, encontraron varios compartimientos escondidos en los cajones de un pequeño mueble de madera, donde aún hallaron varias piezas de joyería de gran valor. Después de ese día, los sueños de mi hermana donde veía a aquel ángel terminaron. Y al menos esa noche soñó con mi abuela, sentada debajo de un árbol, tranquila, como si estuviera viva. Después de esa fecha, los trámites legales de la herencia de mi abuela se resolvieron con prontitud. Y sí, tal vez fue solo una coincidencia. No lo sé. ¿Ustedes qué creen, amigos? Un día, cuando tenía 21 años de edad, asistí a una fiesta de una chica que me gustaba de la universidad. No era demasiado lejos de mi casa, así que,
Aunque no me pudo acompañar ninguno de mis amigos en aquella ocasión, no tuve ningún recelo en asistir yo solo, pensando en regresar a buena hora si es que no encajaba mucho en el ambiente. Sin embargo, fue todo lo contrario. Conocí a los amigos de aquella chica y me llevé muy bien con ellos, y entre tragos y pláticas me dieron casi las 4 de la mañana. Para este punto, prácticamente todos empezaron a retirarse, y yo decidí hacer lo mismo. A un par de cuadras de la casa de esta chica se encontraba un sitio de taxis, por lo que pensé en caminar para allá y abordar una unidad que me llevara a mi casa. Que, como les había dicho, no era demasiado lejos, pero pensar en caminar 2 kilómetros a esa hora me parecía inapropiado e inseguro. Con las manos metidas en los bolsillos intentando resguardarlas del viento helado, me apresuré a llegar a aquel sitio de taxis, solo para encontrarme con que no había ninguno. Yo tenía la idea de que aquel sitio trabajaba 24 horas, pero al parecer estaba equivocado. Analicé mis opciones e intentando no molestar a mis papás, decidí que lo mejor era caminar. Pero en un momentáneo error de juicio, decidí que no lo haría por la avenida, ya que me obligaba a dar mucha vuelta y según yo era más peligroso. No, lo haría por una especie de camino viejo de tierra que hoy en día está cerrado al tránsito vehicular, pero peatonalmente puede atravesarse, cruzando más directo entre 2 colonias hasta llegar a mi casa. Personalmente, hoy en día jamás tomaría una decisión así. Aquel camino está prácticamente abandonado y totalmente bardeado en ambos lados, haciéndolo bastante inseguro, pero en aquel momento, siendo joven y temerario, ni siquiera pensé en la posible delincuencia que podría llegar a encontrarme ahí. Iba yo muy tranquilo, la verdad, solamente cuidando que no me fuera a salir ningún perro callejero al encuentro. Incluso tomé un palo que encontré andando por ahí, en caso de que tuviera que defenderme de algún animal. Pero apenas me había adentrado unos 200 metros en aquel camino, comencé a escuchar un sonido muy reconocible, pero extraño para esa hora. Un silbido comenzó a escucharse. Aquellas notas se repetían constantemente, haciéndome voltear una y otra vez detrás de mí, intentando averiguar quién iba silbando, ya que el sonido era claro, pero hasta cierto punto no se escuchaba muy fuerte. Parecía como si alguien, apenas unos pocos metros detrás de mí, viniera soplando aquella escasa melodía. Por un momento intenté no darle demasiada importancia, pero aquel silbido parecía no detenerse, y comencé a preocuparme pensando que quizá alguien del otro lado de alguna de las bardas me había visto y venía siguiéndome los pasos. Quizá yo no lo sabía, pero tal vez más adelante esas bardas tenían accesos a las colonias y si había alguien siguiéndome, en esos puntos podrían interceptarme y despojarme de lo poco que traía, en el mejor de los casos. El corazón me comenzó a palpitar a 1000 por hora. Estaba muy angustiado temiendo por mi vida en este momento, más allá de estar preocupado por una cuestión paranormal. Comencé a apurar mi paso hasta el punto de llegar básicamente a trotar. Y fue justo en ese momento, en el que iba a más velocidad, que claramente escuché cómo ese silbido venía acercándose detrás de mí. Escuché también pisadas que en mi mente parecían de al menos 2 personas. No quise voltear, pero pude oír también que hablaban. No sé exactamente qué decían, pero podía escucharlas balbuceando. Entonces, si 2 personas iban hablando y otras silbando,
Al menos 3 sujetos venían detrás de mí. Para este punto, me restaban probablemente unos 500 metros antes de salir de aquel camino. Entonces comencé a correr. Pero apenas había dado un par de pasos cuando claramente escuché ese silbido acelerar. Y lo siguiente que ocurrió, intentaré describirlo de la mejor manera, pero fue muy extraño. Conforme ese silbido se acercó, también lo hicieron los pasos y las voces, como si esos 3 sujetos hubieran también empezado a correr muy rápido, mucho más que yo, porque parecieron alcanzarme en unos pocos segundos. Pero al momento de que esos sonidos se emparejaron conmigo, solamente pude sentir una especie de ráfaga de aire helado que me empujó por detrás y luego siguió por delante mío, llevándose también aquel silbido y aquellos sonidos de pláticas y pasos. Yo seguí corriendo. Corrí y corrí hasta salir de aquella vereda donde me detuve a tomar aire. Estaba temblando aterrado. Como pude, llegué a mi casa y me eché a dormir. Y pasarían años para que yo le contara esta experiencia a mis padres, ya que en aquel momento, más que comprensión, hubiera encontrado regaños. Y lo único cierto es que con el tiempo escuché más historias de algo, un ser o una persona. Algo que en aquel camino de tierra silba por las noches. Algo que te sigue. Algo que va detrás de ti. Al menos yo nunca volví a andar en esa vereda. ¿Ustedes lo hubieran hecho?